El aeropuerto de Madrid-Barajas bullía con la habitual agitación previa al vuelo. Nicolás Borrego agarraba firmemente la mano de su joven esposa Olga, admirando cómo la luz solar de las enormes ventanas de la terminal jugaba en su cabello castaño. Hacía solo 3 días que habían estado ante el altar y hoy partían en su primer viaje juntos como marido y mujer, hacia la soleada Grecia. Nico, todavía no puedo creer que estemos casados, susurraba Olga, apoyándose en el hombro de su marido. Parece que ayer no éramos más que colegas de la empresa de muebles Confort y Estilo, y ahora. Y ahora eres Olga Borrego, sonrió Nicolás, besando a su esposa en la coronilla. Y volamos a nuestro viaje de luna de miel. 2 semanas, sol griego, mar, sin fechas límite ni reuniones. En el año que llevaban conociéndose, Olga había aprendido a amar muchas cosas de Nicolás, su carácter tranquilo, su confiabilidad, su capacidad para encontrar una salida a cualquier situación. A los 30 años era exactamente el hombre con el que había soñado, serio pero no carente de sentido del humor, ambicioso pero sin olvidar los valores familiares. Lo único que a veces la inquietaba era su excesivo apego a su madre. Águeda Borrego era una mujer especial. A los 65 años conservaba el férreo control de una antigua directora del Museo de Artes Populares de Madrid y la inflexible voluntad de una viuda que había criado sola a su hijo tras la muerte de su marido, 20 años atrás. Nicolás idolatraba a su madre, y ella, a su vez, consideraba su deber guiar su vida por el camino correcto. ¿Los pasaportes están listos?, preguntó Nicolás, acercándose al mostrador de facturación. Por supuesto, Olga sacó los documentos de su bolso. No puedo esperar a ver la Acrópolis. Y esas islas griegas. La empleada de la aerolínea sonrió amablemente a la joven pareja. Bienvenidos. Vuelo Madrid-Atenas, ¿correcto? Sí, exacto, Nicolás extendió los pasaportes. Por cierto, tengo una sorpresa para mi esposa. Olga miró sorprendida a su marido. ¡Qué sorpresa! Habían planeado todo juntos, el hotel, las excursiones, incluso habían elegido los restaurantes leyendo reseñas. ¿Sorpresa?, repitió, sintiendo como algo inquietante se agitaba en lo profundo de su alma. Nicolás sonrió ampliamente, claramente satisfecho consigo mismo, aunque en sus ojos pasó una sombra de incomodidad. Mamá viene con nosotros en el viaje de luna de miel. Necesito pagar su suite. Verás, anoche me llamó muy disgustada. Resulta que su amiga Claudia, con quien habían planeado ir a la casa de campo, se enfermó y fue hospitalizada. Mamá se quedó completamente sola. Y tan pocas veces sale a algún lugar. Pensé que sería maravilloso si pasara tiempo con nosotros. Después de todo, en Grecia hay tantos sitios culturales de interés. El tiempo pareció detenerse. Olga sintió cómo su sonrisa se congelaba en su rostro y cómo comenzaba a sonar un zumbido en sus oídos. Viaje de luna de miel. Con la suegra. 2 semanas. Repitió mentalmente estas palabras varias veces, esperando haber oído mal. «Mamá, ¿viene con nosotros?», pronunció lentamente. «¿En nuestro viaje de luna de miel?». «Sí. ¿No es maravilloso?». Nicolás estaba sinceramente alegre, aunque un poco culpable. Ella está sola, y nosotros somos jóvenes y fuertes. Podremos cuidarla, mostrarle Grecia. Además, mamá sabe tanto sobre historia y cultura, hará nuestro viaje aún más educativo. En ese momento, la propia Águeda se acercó al mostrador de facturación. Vestida con un estricto traje azul marino, con su cabello gris cuidadosamente peinado y la mirada penetrante de sus ojos grises, parecía un general preparándose para una importante operación militar. «Olgita, querida», exclamó, abrazando a su nuera. «Espero que no te moleste mi compañía. No voy a estorbar, solo os cuidaré. La juventud es maravillosa, pero la experiencia nunca está de más». Olga sentía como todas las miradas de la sala de espera se dirigían hacia ella.
¿Montar una escena histérica aquí, ahora, entre cientos de personas? ¿Arruinar el comienzo de su vida matrimonial? Era una chica educada y entendía perfectamente que un escándalo en el aeropuerto no era la mejor manera de comenzar un matrimonio. Por supuesto, Águeda, dijo, tratando de que su voz sonara natural. Es inesperado, pero, ¿por qué no? Perfecto. Se alegró Nicolás. Te dije que tenía la esposa más comprensiva del mundo. Mientras la empleada de la aerolínea tramitaba los documentos adicionales para el tercer pasajero, Olga trataba de asimilar lo que estaba ocurriendo. Su viaje de luna de miel, con el que había soñado todo el año, se había convertido en un tour familiar bajo la supervisión de su suegra. Está bien, pensaba, observando cómo Águeda revisaba eficientemente todos los documentos y billetes, quizás no sea tan terrible. Al fin y cabo, son solo 2 semanas. Podré con esto. Resolveré los problemas según vayan surgiendo. El avión despega en 2 horas, informó la empleada, devolviendo los documentos. Buen viaje. Gracias, Olga tomó su pasaporte y sonrió a su marido. Sí, definitivamente será un viaje inolvidable. Ni siquiera sospechaba cuán acertadas resultarían estas palabras. El sol griego recibió al trío de viajeros con una cálida luz vespertina. El aeropuerto de Atenas impresionó a Olga con su modernidad y amplitud, pero apenas podía concentrarse en las impresiones, toda su atención estaba fija en su suegra, quien desde los primeros minutos de estar en Grecia había asumido el papel de líder de la expedición. Nicolás, vigila atentamente el equipaje, instruía severamente a Águeda mientras esperaban sus maletas. En los aeropuertos hay muchos estafadores. Y tú, Olgita, no te alejes mucho. Este es otro país, otras costumbres. Olga sintió, notando para sí misma que su suegra hablaba como si hubieran llegado a una jungla salvaje y no a la capital de Grecia, cuna de la civilización europea. El viaje al hotel tomó cerca de 1 hora. Su taxi, una amplia furgoneta, corría por las calles nocturnas de Atenas pasando ruinas antiguas iluminadas y edificios modernos. Olga se pegaba a la ventana, tratando de capturar cada detalle. Allí apareció la iluminada Acrópolis, allí pasaron las estrechas calles antiguas del barrio de Placa. «¿Ves, Nicolás, qué importante es elegir la ruta correcta?», comentaba Águeda. «Estudié todas las guías turísticas antes del viaje. Mañana debemos visitar obligatoriamente el Museo Arqueológico Nacional, luego caminar por el Ágora, y por la noche, concierto de música clásica en el Odeón de Herodes Ático». Olga intercambió miradas con su marido. Habían planeado pasar el primer día de manera más relajada, orientarse, pasear por la ciudad, cenar en alguna taberna acogedora. «Mamá, quizás no deberíamos planificar el programa tan densamente», sugirió cautelosamente Nicolás. «Estamos de vacaciones. Precisamente por eso debemos aprovechar cada minuto útilmente», respondió resueltamente Águeda. «¿Cuánta gente sueña con visitar Grecia y ustedes quieren simplemente tumbarse en la playa? El desarrollo cultural es lo importante en un viaje». El Hotel Atenea Palace los recibió con un vestíbulo de mármol con columnas antiguas y una fuente murmurante. Mientras el recepcionista tramitaba los documentos, Olga admiraba el exquisito interior, pero tampoco aquí faltaron los comentarios de su suegra. «Buen hotel», asintió aprobatoriamente Águeda, examinando el vestíbulo. «Veo que el dinero no se gastó en vano. Aunque yo habría elegido algo más sencillo, ¿para qué pagar de más por el mármol cuando ese dinero se puede gastar en excursiones educativas?». Las habitaciones estaban en el mismo piso, la suite de Águeda se encontraba a solo unos pasos de la habitación de los recién casados. Cuando el recepcionista entregó las llaves, Olga comprendió que no verían intimidad. «Perfecto», exclamó la suegra al recibir su llave. «Estaremos cerca, así es más tranquilo. Si necesitan algo, enseguida les ayudo». La habitación de los recién casados resultó ser magnífica, un cuarto espacioso con vista al mar, una cama enorme, un baño de mármol y un balcón con muebles de mimbre.
En circunstancias normales, Olga habría estado encantada, pero ahora solo asentía mecánicamente, observando el ambiente. Qué hermoso, ¿verdad? Nicolás abrazó a su esposa por los hombros. Mira qué vista de la bahía. Sí, muy hermoso, respondió Olga en voz baja, saliendo al balcón. El mar vespertino era realmente precioso, una superficie azul oscuro adornada con senderos dorados de las luces del malecón. A lo lejos se veían las siluetas de las islas, y la brisa ligera traía el aroma salado y los gritos de las gaviotas. Oye, ¿estás disgustada? Nicolás se acercó a ella, tomó sus manos. Entiendo que esto no es exactamente lo que habíamos planeado, pero mamá. Madre hay una sola, pero esposas puede haber 20, completó Olga la frase que ya había oído varias veces de su suegra. Lo entiendo, Nico. Solo necesito tiempo para acostumbrarme. En ese momento tocaron a la puerta, 3 golpes decididos. Hijos, ¿están listos para la cena? Se oyó la voz de Águeda. Ya estudié el menú del restaurante del hotel. Hay una excelente musaca y pescado fresco. Pero hay que apurarse, la cocina cierra a las 10. Olga miró el reloj, eran solo las 9:30. Mamá, acabamos de llegar, dijo Nicolás a través de la puerta. ¿Quizás nos das un poco de tiempo para refrescarnos? Por supuesto, por supuesto. 15 minutos y nos vemos en el restaurante. No lleguen tarde. El sonido de pasos que se alejaban hizo entender que la orden había sido dada y no estaba sujeta a discusión. 15 minutos, repitió Olga, mirando a su marido. En el viaje de luna de miel. Está bien, mañana será mejor, trató de calmarla Nicolás. Mamá está cansada del viaje, por eso está tan activa. Descansará y se calmará. Olga no respondió, pero pensó para sí que Águeda parecía la persona más enérgica y animada de los 3. ¿Qué decir del día siguiente? La cena transcurrió al ritmo de los planes detallados de la suegra para el día siguiente. Águeda había estudiado el mapa de Atenas, los horarios de los museos e incluso averiguó la hora del amanecer. Levantarse a las 7 de la mañana, anunció, cortando su porción de musaca. Desayuno a las 8 y a las 9 ya debemos estar en el Museo Arqueológico Nacional. Allí pasaremos 3 horas, luego almuerzo en una taberna tradicional que me recomendaron en el hotel. Olga escuchaba este plan detallado y entendía que sus representaciones románticas sobre las vacaciones griegas se desmoronaban como un castillo de naipes. Pero también entendía que se encontraba al comienzo de un gran juego cuyas reglas aún tenía que aprender. Mañana, pensó, bebiendo el áspero vino griego y observando cómo su suegra planeaba entusiasmada su futuro común. El sonido en la puerta resonó exactamente a las 7 de la mañana del día siguiente. 3 golpes decididos, seguidos por la voz animada de Águeda. Hijos, despiértense. Tenemos un programa intenso hoy. Olga abrió los ojos y vio a su marido que, sentado en el borde de la cama, se rascaba desconcertado la nuca. Nico, habíamos acordado encontrarnos con ella en el desayuno, dijo en voz baja. Hijos, sé que no están durmiendo. Continuaba la suegra tras la puerta. Tengo una noticia maravillosa para ustedes. Nicolás suspiró, se puso la bata y se acercó a la puerta. Buenos días, mamá. ¿Qué pasó? ¡Qué mañana tan hermosa! Águeda irradiaba entusiasmo. Me levanté a las 6, caminé por el malecón, desayuné y ¿se imaginan lo que descubrí? Hoy en el Centro Cultural hay un taller de canto coral tradicional griego. Ya compré 3 entradas para nosotros. Olga, aún acostada en la cama, cerró los ojos. Canto coral. En el primer día del viaje de luna de miel. Mamá, es muy amable de tu parte, pero habíamos planeado simplemente pasear por la ciudad, trató de objetar Nicolás. Pasear. En la voz de Águeda sonó una sincera incomprensión. Nicolás, estamos en Grecia. En un país con historia milenaria. ¿Y tú quieres simplemente pasear?
El canto coral es parte de la cultura griega, es educación, es una experiencia que recordarán toda la vida. Olga se levantó de la cama y, envuelta en una bata de seda, se acercó a la puerta. Águeda, ¿cuánto dura este taller? Preguntó de la manera más cortés posible. Solo 4 horas, de 10 a 2. Justo tendremos tiempo de almorzar e ir al museo arqueológico. Todo encaja perfectamente en nuestro plan. Olga y Nicolás se miraron. 4 horas de canto coral. En la luna de miel. ¿Saben qué?, dijo Olga, vamos a vestirnos rápido y nos encontramos en el vestíbulo en media hora. Maravilloso. Se alegró la suegra. Los esperaré. Y no olviden zapatos cómodos, tendremos que estar mucho tiempo de pie. Cuando los pasos se alejaron, Nicolás miró a su esposa con expresión culpable. Oye, no sabía que ella. Todo está bien, lo interrumpió Olga, dirigiéndose al baño. Vamos a cantar. El Centro Cultural Melodía de Hélade se ubicaba en un edificio antiguo cerca de la Plaza Sintagma. La sala para el taller resultó ser pequeña pero acogedora, con excelente acústica y vista a la Acrópolis a través de las altas ventanas. La profesora, una griega enérgica de unos 50 años llamada Eleni, recibió al grupo de 15 personas con un entusiasmo capaz de inspirar incluso a los más escépticos. Bienvenidos, amigos, exclamó en inglés con un fuerte acento griego. Hoy conocerán qué es el verdadero alma griega a través de nuestras canciones tradicionales. Águeda resplandecía de felicidad. Ocupó un lugar en la primera fila y escuchaba atentamente cada palabra de la profesora. Nicolás y Olga se ubicaron al lado, tratando de parecer interesados. Comenzaremos con una canción simple de pescadores, anunció Eleni, sentándose al piano. Esta melodía se transmitía de generación en generación en la isla de Creta. Cuenta sobre el mar, sobre el amor, sobre la nostalgia del hogar. Los primeros acordes llenaron la sala y Eleni comenzó a cantar. Su voz era profunda y penetrante, la melodía fascinante y triste a la vez. Olga sintió como algo tocaba su corazón. Quizás no era tan malo como había pensado. Ahora todos juntos. Invitó Eleni. No teman, la música es un idioma que todos entienden. Las siguientes 2 horas pasaron en intentos de reproducir melodías griegas. Águeda resultó ser sorprendentemente musical, su voz fuerte llevaba confiadamente la parte principal. Nicolás se esforzaba honestamente, aunque claramente no tenía oído musical. Y Olga gradualmente se fue involucrando en lo que estaba pasando. Excelente. Elogiaba Eleni. Tiene una voz preciosa. Se dirigió a Águeda. Y usted, señorita, se volvió hacia Olga, siente el ritmo. Esto es muy importante en la música griega. Al final del taller, la atmósfera se había vuelto notablemente más cálida. Los participantes se fotografiaban entre sí, intercambiaban contactos y Eleni obsequiaba a todos pequeños recuerdos, silbatos de cerámica en forma de pájaros griegos. Eso fue maravilloso. Dijo sinceramente Olga cuando salían del centro cultural. Sabe, Águeda, realmente tiene una voz hermosa. La suegra literalmente floreció con el cumplido. ¿En serio? En mi juventud canté en el coro de la universidad. Luego el trabajo, la familia, suspiró. Que poco nos dedicamos a lo que nos trae verdadera alegría. Caminando por las soleadas calles atenienses, Olga de repente comprendió que veía a Águeda desde otro lado. No como una suegra dominante, sino como una mujer que también una vez fue joven, soñó, cantó, se enamoró. Y ahora almuerzo, y luego el museo. Anunció Águeda, volviendo a su papel habitual de organizadora. Conozco una taberna excelente cerca de aquí. Pero Olga ya no se irritaba tanto. Entendió que el juego apenas comenzaba, y por ahora el marcador estaba empatado. Más aún, se le había ocurrido un plan. Mañana sería su día.
La mañana siguiente comenzó tradicionalmente, a las 8 en punto sonaron los familiares golpes en la puerta. Pero esta vez Olga estaba preparada. Se había levantado a las 7, se duchó, se vistió e incluso tuvo tiempo de desayunar. Más aún, había pasado la tarde en internet estudiando los entretenimientos más extremos de Grecia. Si la suegra quería jugar a quien manda, entonces que se prepare para recibirlo con todo. Buenos días, Águeda. Saludó alegremente, abriendo la puerta. ¿Qué planes para hoy? Águeda estaba un poco desconcertada por tal vivacidad de su nuera, pero rápidamente se recompuso. En las manos tenía una pequeña libreta llena de su cuidadosa escritura, el plan del día estaba elaborado por minutos. Oh, oye, qué agradable ver que empiezas a valorar las mañanas tempranas. Hoy programé una visita al museo de 9 a 11:30, luego un paseo por el Jardín Nacional de exactamente 1 hora, almuerzo en la taberna tradicional El Olivo, ya reservé mesa, y por la noche concierto en el Megaro Mousikis. Las entradas cuestan 80 euros cada una, pero vale la pena. Suena maravilloso, acordó Olga, calculando mentalmente el costo del plan materno. Pero tengo una pequeña adición al programa. ¿Adición? Repitió la suegra, y en su voz sonó cautela. El plan era perfecto, cada minuto calculado, ¿qué adiciones podía haber? Sí. Descubrí un entretenimiento increíble que definitivamente hay que probar en Grecia. Se llama puenting, saltos con cuerda elástica sobre un pintoresco desfiladero cerca de Atenas. Imaginen qué vistas, qué sensaciones. Es verdadero extremo. El rostro de Águeda palideció tan bruscamente que Olga por un momento se asustó, ¿y si le daba un ataque al corazón? ¿Saltos, con cuerda elástica? Repitió lentamente, como pronunciando una sentencia. ¿Quieres que saltemos al abismo? Sí. Continuó Olga con entusiasmo, disfrutando la expresión de horror en el rostro de la suegra. Es completamente seguro, pero increíblemente emocionante. La adrenalina se dispara. Ya compré entradas para las 10 de la mañana. El costo es muy pequeño, solo 100 euros por persona. Nicolás, que hasta ese momento había observado silenciosamente el diálogo parado en la puerta del baño con el cepillo de dientes en la mano, de repente se atragantó con la pasta dental. Oye, dijo, tosiendo, ¿estás segura de que es seguro? ¿Y qué mamá, a su edad? ¿Mamá? Olga miró inocentemente a su marido, fingiendo no entender sus insinuaciones. Pero ayer ustedes mismos dijeron que hay que probar algo nuevo, obtener impresiones inolvidables. Además, ya pagué, y no devuelven el dinero. Allí tienen reglas muy estrictas. Águeda permanecía en silencio, y Olga veía cómo en su cabeza ocurría una verdadera batalla de titanes. Por un lado, el terror primitivo ante el salto al abismo desde la altura de un rascacielos, por el otro, el dinero gastado del hijito. Y el dinero para ella era sagrado. Después de la muerte de su marido había criado sola a su hijo, ahorraba en todo para darle educación, y el hábito de contar cada centavo se había arraigado en ella para siempre. 300 euros, dijo en voz baja la suegra, y en su voz sonaba dolor físico. Sí, confirmó Olga, sintiendo una punzada de conciencia, pero continuando su juego. ¿Pero qué experiencia será? No ocurre todos los días. Es Grecia. Cuna de los deportes extremos. ¿Recuerdan los Juegos Olímpicos? Está bien, dijo resueltamente Águeda, enderezando los hombros como un soldado antes de la batalla. Si el dinero ya está gastado, entonces hay que obtener el máximo de impresiones por él. Pero después de esto, ninguna desviación del programa cultural. El viaje al lugar de los saltos tomó 1 hora torturante en autobús por serpentines montañosos. El desfiladero se encontraba en las montañas de Parnaso, a 1 hora de Atenas, y realmente era pintoresco. Aire cristalino, aroma de hierbas silvestres, bosques de pinos, acantilados rocosos color marfil y abajo, un río montañoso impetuoso que desde la altura parecía un fino hilo plateado.
En el camino, Águeda se sentaba erguida, con las manos apretadas sobre las rodillas y mirando directamente hacia adelante. No pronunció ni una palabra durante toda la hora de viaje, solo una vez murmuró en voz baja: «Dios mío, ¿qué estoy haciendo?». El instructor, un joven griego bronceado llamado Yanis con músculos como los de una estatua antigua, recibió al grupo de turistas con una sonrisa profesional de dientes blancos. «Calimera. Bienvenidos a la aventura más emocionante de sus vidas», anunció con fuerte acento pero en un español bastante bueno. «Me llamo Yanis, soy su instructor. La altura de nuestra plataforma es 87 metros, tiempo de caída libre, 4,2 segundos. Completamente seguro y absolutamente inolvidable. En 20 años de trabajo no hemos tenido ni un solo accidente». Evidentemente pronunciaba este discurso cientos de veces, pero en sus ojos se leía un entusiasmo genuino. Esta persona realmente amaba su trabajo. Cuando el grupo subió a la plataforma, la vista desde allí resultó aún más impresionante que desde abajo. Montañas griegas infinitas extendiéndose hasta el horizonte, el abismo que cortaba la respiración incluso a una persona sana con nervios fuertes, y ese río abajo, más parecido a un arroyuelo. Águeda se acercó al borde de la plataforma y miró hacia abajo. Su rostro estaba blanco como la tiza, las manos temblaban tan fuerte que no podía controlarlas, pero la mandíbula estaba apretada con una determinación que podría envidiar cualquier general antes de la batalla decisiva. «Dios mío», susurró, mirando al abismo. Esto es un suicidio». «Mamá, quizás no vale la pena», preguntó en voz baja Nicolás, tomando a su madre del brazo tembloroso. «Podemos simplemente admirar las vistas y regresar. O salto yo solo, y tú con Olga esperan abajo». «No», respondió firmemente, y en su voz sonó acero. 300 euros. 300. Tal dinero no se tira al viento. ¿Acaso soy peor que estos turistas? Si ellos pueden, yo también podré. Olga observaba a su suegra con una mezcla de admiración, lástima y terror creciente por lo que había hecho. Había planeado poner a Águeda en una situación incómoda, obligarla a renunciar a imponer sus planes, mostrar que no solo ella podía hacer sorpresas. Pero no esperaba que el plan funcionara tan efectivamente. La mujer mayor estaba dispuesta a saltar al abismo solo para no perder dinero. «Águeda», dijo, sintiendo cómo comenzaba a entrar en pánico, «si no quiere, podemos simplemente admirar las vistas e ir a su museo». Honestamente, no pensé que esto pudiera ser tan aterrador. «Ningún sí», la interrumpió la suegra, y sus ojos brillaron. «He vivido 65 años, crié a un hijo, dirigí un museo, sobreviví a la muerte de mi marido. No soy ninguna cobarde. Si algunas chicas de 20 años saltan desde aquí para divertirse, entonces yo, Águeda Borrego, también podré». Yanis se acercó a ella con una sonrisa profesional, pero Olga notó cómo la evaluó atentamente. «Señora», dijo tácticamente, «¿no tiene problemas del corazón? ¿O depresión? ¿Quizás miedo a las alturas?». «Joven», respondió fríamente Águeda, «me hice un chequeo médico hace 3 meses. Tengo la presión 120/80, pulso en reposo 60 latidos por minuto, y el único miedo que tengo es el miedo a gastar dinero en vano. Póngame sus arneses». Yanis se encogió de hombros y comenzó el procedimiento de preparación. Explicó pacientemente cómo se pone el equipo de seguridad, mostró cómo mantener correctamente las manos durante el salto, contó sobre lo que pasaría en cada segundo del vuelo. «Lo más importante», decía, ajustando los arneses en Águeda, «es no pensar. En cuanto empiezas a pensar, empiezas a tener miedo. Y el miedo es el único peligro real aquí». «No pensar», repitió Águeda, como aprendiendo una oración. «No pensar». Cuando todo estuvo listo, Yanis la llevó al mismísimo borde de la plataforma. Los dedos de sus pies sobresalían del borde del entarimado de madera, abajo se abría el abismo, y el viento montañoso despeinaba su peinado cuidadoso.
Brazos cruzados sobre el pecho, comandaba Yanis. Piernas juntas. Cuando yo diga salto, simplemente da un paso adelante. No te impulses, no saltes, simplemente camina, como si fueras por una calle normal. Bien, susurró Águeda, y Olga vio cómo le corría sudor por la cara, a pesar del aire fresco de la montaña. Contamos hasta 3, dijo Yanis. 1. Esperen. Gritó de repente Águeda. Quiero decir las últimas palabras. Mamá. Exclamó Nicolás, corriendo hacia ella. No te acerques. Lo detuvo la suegra. Si te veo ahora, definitivamente no podré saltar. Quiero decir, respiró profundamente, quiero decir que si muero, que mi funeral sea modesto. No gasten dinero en una ceremonia pomposa. Y además, su voz temblaba, oye, eres una buena chica, simplemente tú y yo somos diferentes. Cuida a mi hijo. Por las mejillas de Olga corrieron lágrimas. ¿Qué había hecho? La mujer mayor se preparaba para la muerte por su estúpida venganza. Águeda, por favor, cancelemos esto. Gritó. No me importa ese dinero. Demasiado tarde, respondió firmemente la suegra. Ya estoy aquí. Yanis, cuenta. 2, continuó el instructor, y Olga vio que incluso a él le temblaban ligeramente las manos. Dios mío, susurró Águeda y cerró los ojos. 3. Salto. Y dio un paso al vacío. Los siguientes 4 segundos se convirtieron en los más largos en la vida de todos los presentes. El grito de Águeda resonó como eco en las rocas del desfiladero. Primero fue un grito de horror, luego se transformó en un aullido inhumano, y después aparecieron en él notas de éxtasis e incluso admiración. Venía del abismo. Dios mío. Estoy volando. Estoy volando. Yanis siguió el procedimiento por radio, recibiendo señales del colega de abajo. Su rostro estaba concentrado y serio. La cuerda funcionó normalmente. Informó después de 2 minutos. Está a salvo. Todo salió perfecto. Olga no recordaba cómo bajaron. No recordaba cómo llegaron al lugar donde desengancharon a Águeda de la cuerda. Solo recordaba cómo su suegra estaba sentada en una gran piedra junto al río, pálida pero con ojos brillantes, y repetía la misma frase. Eso fue, eso fue. Dios mío, eso fue increíble. Mamá, ¿cómo te sientes? Preguntó preocupado Nicolás, sentándose al lado. Me marea, admitió, y su mano instintivamente se llevó al corazón. Y el corazón late como loco. Y las manos tiemblan. Y me zumban los oídos. ¿Pero saben qué? Los miró con ojos muy abiertos. Estoy viva. Por primera vez en 20 años, desde la muerte de mi marido, me siento realmente viva. Yanis se acercó a ellos con una botella de agua y una toalla suave. Señora, dijo con respeto, en 20 años de trabajo usted es la mujer más valiente que he visto. Normalmente los turistas de su edad ni siquiera suben a la plataforma. ¿Y saben qué es lo más sorprendente? Preguntó Águeda, tomando el agua. Cuando volaba hacia abajo, en cierto momento el miedo desapareció. Completamente. Y entendí que toda la vida había tenido miedo de cosas equivocadas. Tenía miedo de gastar dinero, tenía miedo de soltar a mi hijo, tenía miedo de cambiar algo en mi vida. Pero el miedo real, el miedo a la muerte, no lo había experimentado en muchos años. Y hoy lo vencí. Luego saltaron Olga y Nicolás por turnos. Ese día tuvieron muchísimas impresiones. Nicolás y Olga realizaron sus saltos considerablemente más tranquilos. Las sensaciones realmente fueron increíbles, varios segundos de vuelo libre, viento en la cara, vista que cortaba la respiración del desfiladero, y luego el suave balanceo en la cuerda sobre el río. En el viaje de regreso a Atenas, Águeda se sentaba en silencio, pegada a la ventana del autobús.
Su locuacidad habitual había desaparecido. Simplemente miraba los paisajes montañosos que pasaban y periódicamente movía la cabeza, como no creyendo en lo que había pasado. «Mamá, ¿todo bien?», preguntó Nicolás por tercera vez. «Me duele la cabeza», respondió en voz baja la suegra. «Y me zumban los oídos. Y las piernas como algodón. Probablemente es por la adrenalina». Pero saben, se volvió hacia ellos, y en sus ojos había algo nuevo que Olga nunca había visto antes. «Me gustó. Incluso lo repetiría, si no costara tanto». «Mamá». Se horrorizó Nicolás. «¿Qué mamá?», sonrió Águeda. «¿Acaso ya no tengo derecho a tonterías a mi edad?». Cuando llegaron al hotel, ya eran las 4 de la tarde. El museo, el almuerzo, el concierto, todo el plan cuidadosamente elaborado se fue al diablo. «Saben, hijos», dijo Águeda en la entrada del hotel, «creo que necesito acostarme y recuperarme». «¿Y ustedes?», se calló, y en esta pausa había algo muy importante: «Vayan, paseen. Sin mí. Son recién casados, después de todo. Disfruten el uno del otro». Era la primera vez en todo el viaje que Águeda voluntariamente propuso que pasaran tiempo a solas. Y Olga entendió que su plan arriesgado había funcionado. Pero de manera completamente diferente a como había esperado. La tarde en Atenas la pasaron como habían soñado inicialmente, pasearon por las estrechas callejuelas de placa, cenaron en una pequeña taberna con vista a la Acrópolis, bebieron vino y hablaron del futuro. Pero Olga no podía olvidar la expresión del rostro de su suegra cuando estaba sentada después del salto. «Nico», dijo cuando regresaban al hotel, «¿tu mamá alguna vez hizo algo loco? ¿Arriesgado?». Nicolás reflexionó. «Sabes, no recuerdo. Siempre fue muy correcta. Cuidadosa. Después de la muerte de papá se volvió aún más contenida. Decía que hay que pensar en la seguridad, en el futuro, no gastar dinero en tonterías». Olga entendió que su pequeña venganza había tenido un efecto inesperado. Quería poner a su suegra en una situación incómoda, obligarla a renunciar a imponer sus planes. Pero en su lugar, parecía haber despertado en Águeda algo que había estado durmiendo largos años. Quizás mañana valdría la pena frenar un poco. ¿O al contrario? El tercer día comenzó de manera inusual. Águeda apareció al desayuno solo a las 9:30, lo que para ella era increíblemente tarde. Se veía descansada, pero en sus ojos se leía una nueva determinación. «Buenos días, hijos», los saludó, sentándose en la mesita de la terraza del restaurante. «Perdonen el retraso, no pude dormir ayer». «¿Cómo se siente después de la aventura de ayer?», preguntó cautelosamente Olga. «Excelente», respondió inesperadamente animada la suegra. «Saben, toda la noche estuve pensando en que prestamos muy poca atención a las habilidades prácticas. ¿Ustedes, jóvenes, saben hacer algo con sus manos?». Nicolás y Olga se miraron. ¿A dónde quería llegar Águeda? Precisamente por eso, continuó, sacando de su bolso 3 entradas, los inscribí en un taller, en un verdadero taller de alfarería. Aprenderemos a hacer ánforas y vasijas como los antiguos griegos. Es maravilloso tocar los orígenes de la civilización. Olga sintió cómo se le contraía el estómago. Arcilla. Taller de alfarería. Águeda, dijo, tratando de mantener la calma, esto es muy interesante, pero tengo alergia a la arcilla. ¿Alergia?, repitió la suegra, y en su voz sonó incredulidad no disimulada. ¿A la arcilla? ¿Cómo es posible? Dermatitis de contacto, explicó Olga. Si trabajo con arcilla sin guantes, me sale un sarpullido fuerte. Y con guantes es imposible modelar. Águeda miró atentamente a su nuera, y Olga entendió que no creía ni una sola palabra. «Qué inesperado», dijo lentamente la suegra. «¿Y cuándo se manifestó esta alergia?». «En la infancia», respondió firmemente Olga.
En las clases de manualidades en la escuela. Entiendo, asintió Águeda. Entonces tendrás que quedarte en el hotel. Y nosotros con Nicolás iremos, ¿verdad, hijito? No se pueden desperdiciar las entradas, ya pagué. Olga no esperaba tal movimiento. Había calculado que la suegra cancelaría el evento si uno de los participantes no podía ir. Pero Águeda evidentemente había estudiado su táctica y ahora aplicaba sus métodos contra ella misma. Quizás deberíamos encontrar algo donde todos podamos participar, propuso Nicolás, sintiendo la tensión creciente. No, no, agitó las manos la suegra. Olgita se quedará, descansará, y nosotros estudiaremos el oficio antiguo. Es educativo. Una hora después, Olga estaba en el balcón de su habitación observando cómo Nicolás y su madre se subían a un taxi. Águeda le saludó con la mano desde la ventana del coche, y en este gesto Olga leyó un mensaje claro: empate, querida nuera. Quedándose sola, Olga por primera vez en 3 días sintió alivio. Silencio, no necesitaba entretener a nadie, podía simplemente ser ella misma. Se bañó, se acostó en el balcón en una tumbona con un libro, pidió un almuerzo ligero al cuarto. Pero hacia la noche la soledad comenzó a agobiarla. Salió al malecón, caminó por el puerto, entró a varias tiendas de souvenirs. Grecia era hermosa, pero disfrutar la belleza en soledad, sabiendo que en algún lugar cerca su marido pasaba tiempo con su madre, era triste. Nicolás y Águeda regresaron a la cena con ropa manchada de arcilla y evidentemente satisfechos consigo mismos. Olgita, no te imaginas lo que creamos. Contaba entusiasmada la suegra. Nicolás resultó ser un verdadero talento. Su ánfora es casi como la de los verdaderos maestros griegos antiguos. Y mamá hizo un juego completo, añadió Nicolás, mostrando fotos en el teléfono. El maestro dijo que tiene manos de oro. Olga miraba las fotografías y entendía que el día sin ella había pasado maravillosamente. Más aún, evidentemente se habían acercado, trabajando juntos en la tarea común. Muy hermoso, dijo. Lástima que no pude acompañarlos. Sí, muy lástima, acordó Águeda, pero en su tono no había ni una gota de pesar. Pero ahora sabes que hay que ser más cuidadosa con la elección de entretenimientos. No todos son adecuados para todos. Esta puya fue dolorosa, pero justa. Olga entendió que había subestimado a su oponente. Águeda no solo había dominado rápidamente su táctica, sino que la había aplicado con mayor sofisticación. Durante la cena discutieron pacíficamente los planes para el día siguiente, pero Olga veía en los ojos de su suegra una advertencia: el juego continúa y ahora ella conoce las reglas. Mañana quiero mostrarles la verdadera Grecia, dijo Águeda, cortando su pescado. Partiremos en una excursión marítima alrededor de las islas cercanas. Ya organicé todo. Olga asintió, preparándose mentalmente para una nueva ronda de su delicada guerra. Pero ella también tenía un plan. La mañana del cuarto día recibió a los viajeros con sol brillante y fresca brisa marina. El puerto del Pireo bullía con la actividad habitual, yates blancos como la nieve se balanceaban en las olas, los pescadores descargaban la pesca nocturna, y los turistas se fotografiaban con el fondo de las pintorescas embarcaciones. Águeda estaba de excelente humor. Vestida con un práctico traje azul y una pamela, revisaba eficientemente los boletos y estudiaba la ruta de la excursión. Hoy veremos 3 islas, anunció mientras esperaban el embarque en el catamarán. Egina, Poros e Hidra. En cada isla pasaremos 1 hora y media, más el tiempo de viaje. Programa muy intenso. Olga escuchaba y sonreía para sí. La noche anterior había hecho una pequeña investigación y descubierto un detalle interesante sobre las excursiones marítimas en esta zona. El catamarán navegaría por aguas bastante agitadas, con frecuentes cambios de rumbo y velocidad. Para personas propensas al mareo, tal paseo podía convertirse en una verdadera prueba. ¿Tolera bien el balanceo?, preguntó inocentemente Olga a su suegra.
Perfectamente, en el coche no me mareo, respondió confiadamente Águeda. El catamarán Poseidón resultó ser una hermosa embarcación de 2 cubiertas con capacidad para unas 50 personas. Casco blanco como la nieve, cómodos asientos de cuero, ventanas panorámicas e incluso un pequeño bar en la cubierta superior. Los turistas, principalmente jubilados europeos y algunas parejas jóvenes, se acomodaron en los asientos confortables y la guía, una griega enérgica llamada María, comenzó a contar sobre la historia de las islas a través del potente sistema de sonido. Bienvenidos a bordo, anunció en 4 idiomas seguidos. Hoy realizaremos un viaje por las islas más hermosas del Golfo Sarónico. La primera isla es Egina, famosa por sus pistachos y el templo de Afaya. Tiempo de viaje, 45 minutos. La primera media hora todo fue maravilloso. El mar estaba relativamente tranquilo, el sol matutino calentaba suavemente y las vistas realmente eran fascinantes. Atenas desaparecía lentamente por la popa, cediendo lugar a la infinita azul del mar. Águeda se sentaba en la proa del catamarán en primera fila y escuchaba con interés el relato de la guía sobre los mitos griegos antiguos, haciendo periódicamente anotaciones en su libreta. ¿Ven esa isla a la izquierda?, señalaba María. Es la isla de Salamina, donde en el año 480 a.C. ocurrió la famosa batalla naval entre griegos y persas. ¡Qué interesante!, exclamó Águeda. Nicolás, anota. Esto hay que recordarlo obligatoriamente. Pero a medida que se alejaban de la costa, el carácter del mar comenzó a cambiar. La ligera brisa matutina se intensificó, convirtiéndose en viento real. Las olas se volvían cada vez más altas y empinadas. El catamarán comenzó a balancearse perceptiblemente de lado a lado, y cuando el capitán aumentó la velocidad para recuperar tiempo según el horario y complacer a los turistas con sensaciones marinas reales, la embarcación comenzó a agitarse y saltar bastante fuerte sobre las olas. ¡Qué hermoso!, exclamaba Olga, quien por precaución había tomado previamente en el hotel una pastilla contra el mareo. Estaba de pie junto a la borda, fotografiando las vistas que se abrían. Olga se sentía excelente, en su infancia había navegado mucho con sus padres y el balanceo no la molestaba en absoluto. Nicolás, mira qué color esmeralda tan increíble tiene el mar aquí. Y esas crestas blancas en las olas. Nicolás se acercó a su esposa, pero su atención se dirigió hacia su madre. Águeda estaba sentada inmóvil, con las manos apretadas sobre las rodillas, y su rostro comenzó a adquirir un tinte verdoso enfermizo. El viento marino despeinó su cuidadoso peinado, y los ojos miraban fijamente a un punto. «Mamá, ¿cómo estás?», preguntó preocupado, sentándose al lado. Todo está bien», pronunció con dificultad, tratando de no abrir los dientes. «Solo un poco cansada por las impresiones. El salto de ayer, evidentemente aún afecta el sistema nervioso». En ese momento el catamarán se encontró con una ola especialmente grande y se inclinó bruscamente primero a la izquierda, luego a la derecha. Varios pasajeros involuntariamente se agarraron de las barandillas y se rieron por las sensaciones intensas, y un alemán mayor incluso exclamó, «Wunderbar». Pero Águeda palideció aún más e instintivamente se agarró del borde del asiento. «El capitán está de excelente humor hoy», anunció alegremente la guía María. Decidió mostrarles que es un verdadero paseo marítimo griego. Y efectivamente, el capitán, un griego moreno de mediana edad con bigote espeso, evidentemente disfrutaba el proceso. Conducía hábilmente el catamarán por las olas, ya acelerando, ya girando bruscamente, haciendo que la embarcación saltara y se inclinara efectivamente. La mayoría de los turistas estaban encantados con tal montaña rusa en el agua. «Quizás sería mejor que pase al salón», propuso Olga, viendo el estado de su suegra. «Allí funciona el aire acondicionado y balancea menos. Y puede sentarse en el medio, donde la amplitud es menor». «No, gracias», respondió firmemente Águeda, apretando los dientes.
Me siento perfectamente al aire libre. En el salón hace calor y necesito oxígeno. Pero las siguientes hora y media hasta la primera isla se convirtieron en una verdadera prueba para ella. El catamarán navegaba por un mar cada vez más agitado, ya giraba bruscamente entre las islas, ya reducía la velocidad a paso de tortuga, o súbitamente aceleraba, obligando a los pasajeros a aferrarse a las barandillas. El viento se intensificó aún más, salpicaduras de agua marina llegaban hasta la cubierta superior y las olas se volvían cada vez más altas. La mayoría de los pasajeros se adaptaron al balanceo e incluso obtenían placer, pero Águeda evidentemente sufría. Su rostro adquirió una palidez seria con tinte verdoso, las manos temblaban y la respiración se volvió frecuente y superficial. Trataba de ocultar su estado, continuando a fingir que escuchaba atentamente a la guía, pero Olga veía cómo luchaba contra las náuseas que se acercaban. «Mamá», dijo en voz baja Nicolás, «¿quizás pidamos al capitán que vaya más despacio?» «De ninguna manera», objetó débil pero resueltamente Águeda. «Por una sola persona no se puede arruinar el placer de todos los demás. Me las arreglaré. Solo necesito concentrarme en otra cosa». Para el momento de llegar a la primera isla, Egina apenas se tenía en pie. Cuando el catamarán finalmente atracó en el muelle, trató de levantarse y casi se cayó. Nicolás logró sostenerla del brazo. «Tierra firme», susurró, bajando a tierra, «por fin tierra firme». Al bajar al muelle, inmediatamente se sentó en el banco de piedra más cercano y cerró los ojos, respirando profundamente el aire marino. «Mamá, quizás te quedes aquí mientras nosotros visitamos rápidamente los sitios de interés», propuso Nicolás, preocupándose sinceramente por su estado. «De ninguna manera». Águeda abrió los ojos, y en ellos brilló la determinación familiar. «Vinimos a ver el templo de Afaya. Es un monumento único de arquitectura del siglo V a.C. Soñé con verlo durante 20 años». Se levantó, tambaleándose ligeramente, y se dirigió resueltamente tras el grupo de turistas. Olga caminaba al lado, lista para sostener a su suegra si se caía. A pesar de toda su confrontación, no podía dejar de admirar la tenacidad de esta mujer. El templo de Afaya realmente era impresionante, columnas antiguas con el fondo del mar azul, ruinas del altar donde hace 2500 años se ofrecían sacrificios a la diosa. Pero Águeda apenas podía concentrarse en la belleza. Se sostenía de los bloques de piedra, tratando de no mostrar su malestar. «¿Ven estas columnas?», contaba la guía. «Están construidas solo por el ajuste preciso de las piedras». «Maravilloso», asintió débilmente Águeda, pero se veía que apenas entendía de qué se trataba. Pero la verdadera prueba fue el viaje de regreso. El tiempo empeoró aún más, se levantó viento fuerte, las olas aumentaron, y el catamarán comenzó a agitarse y lanzarse de lado a lado aún más fuerte. El capitán, evidentemente, decidió que a los turistas les gustaron las montañas rusas matutinas y aumentó aún más la velocidad. «Agárrense fuerte», gritaba alegremente la guía. «Ahora les mostraremos qué es el verdadero mar griego». El catamarán volaba sobre las crestas de las olas y caía con estruendo en los senos, salpicando a los pasajeros. La mayoría de los turistas gritaban de éxtasis, pero Águeda ya no podía ocultar su estado. Estaba sentada, pegada a la borda, con los ojos cerrados y los dientes apretados, y su rostro se había vuelto del color de la tiza. «Me parece que realmente debería pasar al salón», insistía Olga, sintiéndose cada vez más culpable. Allí hace calor», pronunció apenas audiblemente la suegra. «Al aire libre es más fácil». De repente el catamarán se encontró con una ola especialmente grande y se balanceó bruscamente a la derecha, luego a la izquierda. Se oyeron gritos de éxtasis y risa de otros pasajeros, pero Águeda, agarrándose de la barandilla, se inclinó bruscamente por la borda y comenzó a vomitar directamente al mar. «¡Oh no!», exclamó una alemana mayor sentada al lado. «Die arme Frau».
Varios pasajeros se voltearon preocupados, y Nicolás, finalmente dándose cuenta de la seriedad de la situación, corrió hacia su madre. «Mamá», exclamó, sosteniéndola por los hombros y mirando con inquietud su rostro pálido. «¿Necesitas ayuda? ¿Quizás hay algunas medicinas?» Olga rápidamente sacó de su bolso una botella de agua y servilletas que había tomado previsoriamente. «Toma», dijo, ofreciendo a su suegra el agua y tratando de no revelar su sentimiento de culpa. «Enjuágate la boca y bebe un poco a pequeños sorbos. Esto ayudará». Águeda tomó la botella con manos temblorosas. Su orgullo estaba completamente quebrado, pero aún trataba de conservar los restos de dignidad. «Gracias», dijo en voz baja, limpiándose la cara con la servilleta. Debe ser que comí algo malo en el desayuno. O el salto de ayer afectó así el aparato vestibular». La guía María se acercó a ellos con expresión comprensiva y un pequeño botiquín. «No se preocupe», dijo consoladoramente. «Esto pasa bastante a menudo. Tengo pastillas para el mareo, pero había que tomarlas antes del embarque. Ahora ya no ayudarán. Aguante media hora más, pronto estaremos en el puerto». El resto del viaje pasó en silencio pesado. Águeda estaba sentada con los ojos cerrados, agarrándose periódicamente de la barandilla cuando el catamarán se balanceaba especialmente fuerte. Nicolás le sostenía la mano y miraba inquieto a su madre, y Olga miraba el mar pensando que la venganza es realmente un plato que hay que servir con mucho cuidado. Varias veces más la suegra tuvo ataques de náuseas y se inclinaba de nuevo por la borda, pero ya no había nada que vomitar. Solo tenía espasmos. Con cada minuto se veía peor, más pálida, más débil, más agotada. «Nunca más», susurró en un momento especialmente fuerte de balanceo, «nunca más me subiré a ningún catamarán». Cuando finalmente regresaron al puerto del Pireo, Águeda apenas podía mantenerse en pie. Nicolás y Olga la sostenían de ambos lados, ayudándola a llegar al taxi. «Al hotel», pidió débilmente la suegra al conductor. «Lo más rápido posible, y, por favor, sin curvas bruscas». En el coche se sentaba con los ojos cerrados, pegada a la ventana. Todo su ardor guerrero había desaparecido, las maneras de comando se disolvieron y de la anterior confianza no quedaba rastro. Al regresar al hotel, la suegra inmediatamente se fue a su habitación, alegando dolor de cabeza y debilidad. «Mañana», dijo débilmente al despedirse, sosteniéndose del marco de la puerta, «mañana visitaremos obligatoriamente la Acrópolis. No se puede perder, no se puede venir a Atenas y no ver». Pero su voz sonaba poco convincente, y Olga entendía que mañana Águeda no estaría en condiciones de ir a ningún lado. El marcador en su juego tácito se había vuelto 2-1 a su favor, pero la victoria no traía alegría en absoluto. Al contrario, el sentimiento de culpa la roía cada vez más fuerte. Esa tarde, sentada en el balcón y escuchando el ruido del mar, reflexionó largamente sobre lo que estaba pasando entre ellas. Esto no era simplemente una lucha por la influencia sobre Nicolás ni una competencia de caracteres. Era algo más profundo y complejo, la lucha de dos mujeres que cada una a su manera amaba al mismo hombre y quería lo mejor para él. Pero los métodos que habían elegido causaban dolor a todos los participantes de este extraño juego. El quinto día de su estancia en Grecia, Águeda lo pasó en su habitación, apareciendo periódicamente solo para beber té fuerte con limón y asegurar a todos que mañana estaría como una rosa. Olga y Nicolás por primera vez en todo el viaje obtuvieron un día completo para ellos. Pasearon por la Acrópolis, visitaron el museo, almorzaron en una pequeña taberna en el barrio de Placa y hacia la noche regresaron al hotel cansados pero satisfechos. Olga tenía una sensación extraña, el día había pasado maravillosamente, pero faltaba algo. Por sorprendente que fuera, extrañaba los planes enérgicos y comentarios de su suegra. «¿Cómo crees que estará mamá mañana?», preguntó Nicolás mientras se cambiaban para la cena. «Creo que sí», respondió Olga. «Tiene carácter fuerte.
A veces me parece que ustedes dos juegan algún tipo de juego, dijo pensativo el marido. Ya el canto coral, ya los saltos, ya la excursión marina. Como si compitieran entre ustedes. Olga se detuvo, sosteniendo en las manos un vestido de noche. Nicolás resultó ser más observador de lo que pensaba. Posiblemente, respondió cautelosamente. Simplemente, nos estamos adaptando una a la otra. Pero, nota, la excursión marina no la elegí yo, sino ella misma. Solo ten cuidado con ella, pidió Nicolás. Ya no es joven y la excursión de ayer realmente la agotó. Por la noche en el restaurante del hotel había especial animación. Tocaba música en vivo, un pequeño conjunto interpretaba melodías griegas clásicas y en la terraza junto a la piscina organizaron un concierto bajo el cielo estrellado. Muchos huéspedes salieron a escuchar música y bailar. Olga y Nicolás se sentaron en una mesita no lejos del escenario, bebiendo vino griego y disfrutando la cálida noche. La música era preciosa, la atmósfera romántica, y por primera vez en 5 días Olga se sintió como debe sentirse una novia en el viaje de luna de miel. ¿Quieres bailar?, propuso Nicolás. Con mucho gusto, sonrió ella. Se levantaron y se dirigieron a la pequeña pista de baile, cuando Olga casualmente notó las mesas vecinas. En una de ellas se sentaba una compañía de turistas hispanohablantes, escuchaba el idioma familiar desde lejos. La compañía consistía en 4 personas, 2 mujeres de mediana edad, evidentemente amigas, y 2 hombres mayores. Uno de los hombres atrajo especialmente su atención, alto, atlético, con noble cabello gris y ojos inteligentes tras elegantes gafas. Escuchaba el relato de una de las mujeres con esa atención que habla de buena educación e inteligencia. Nico, dijo en voz baja Olga, vamos a sentarnos en esa mesa, más cerca del escenario. El nuevo lugar le permitió observar mejor la compañía interesante e incluso escuchar fragmentos de conversación. El hombre que había atraído su atención contaba algo sobre la historia de Bizancio, y era obvio que dominaba perfectamente el tema. El emperador Justiniano realizó reformas que determinaron el desarrollo del imperio por siglos adelante, decía. Saben, toda la vida he estudiado historia de Oriente, pero cada vez descubro algo nuevo. Profesor Jiménez, usted es simplemente un tesoro de conocimientos. Respondía admirada una de las mujeres. Olga se puso alerta. David Jiménez. Este nombre le pareció familiar, aunque no podía recordar de dónde. ¿Y cómo decidió venir a Grecia?, preguntaba la otra mujer. Después de la muerte de mi esposa por mucho tiempo no pude obligarme a viajar, respondió con ligera tristeza en la voz. Pero un amigo me convenció de que la vida continúa. Ya tengo 70 años, y si no es ahora, ¿entonces cuándo? Olga escuchaba atentamente y observaba. El hombre era evidentemente educado, inteligente, viudo solitario. ¿Y su edad? En su cabeza comenzó a formarse una idea audaz. Nico, me ausento un momento, le dijo a su marido. Quiero refrescarme. Bien, querida, y yo mientras voy por bebidas, decidió Nicolás. En lugar del baño, Olga se dirigió a la mesa con los turistas españoles. Acercándose, fingió buscar una silla libre. Disculpe, se dirigió a David Jiménez, ¿no me puede decir dónde se puede pedir un taxi aquí? Por supuesto, respondió cortésmente, levantándose. En recepción la ayudarán. Y si es urgente, entonces allí, señaló la parada en la entrada del hotel, siempre hay coches de guardia. Muchas gracias, sonrió Olga. ¿Ustedes también son de España? Sí, de Madrid, asintió. ¿Y usted? Nosotros también somos madrileños. Vinimos en viaje de luna de miel. Felicidades. Dijo sinceramente David Jiménez. Les deseo felicidad y comprensión mutua. En ese momento se acercó el acompañante de David, un hombre de aproximadamente la misma edad. Carlos, conoce, dijo, esta es mi vecina del hotel, también madrileña.
Y yo soy David Jiménez, profesor de Estudios Orientales. Profesor. Olga sintió como su plan se volvía aún más sensato. Mucho gusto, Olga, se presentó. ¿Y qué los trajo a Grecia? Historia antigua, sonrió David Jiménez. Toda la vida estudio civilizaciones orientales y en Grecia se pueden ver los orígenes de la cultura occidental. Paralelos muy interesantes. Hablaron algunos minutos más sobre viajes e impresiones de Grecia, después de lo cual Olga se despidió cortésmente y regresó con su marido. ¿Por qué tardaste tanto?, preguntó Nicolás. Me conocí con compatriotas, respondió. Gente muy interesante. El resto de la noche Olga la pasó reflexionando, mirando de vez en cuando la mesa con los turistas españoles. El plan que había nacido en su cabeza era audaz, arriesgado, pero potencialmente genial. Si todo salía bien, podría resolver el problema principal de su familia de una vez por todas. Y todos quedarían satisfechos. El sexto día comenzó tradicionalmente, Águeda tocó la puerta exactamente a las 8 de la mañana. Pero esta vez su voz no sonaba tan animada como de costumbre. Hijos, buenos días, dijo cuando Olga abrió la puerta. Me siento mucho mejor, pero quizás hoy pasemos el día más tranquilamente. Tal vez simplemente paseemos por la ciudad. La suegra se veía descansada, pero en su manera de comportarse había algo nuevo, menos tono de mando, más inseguridad. Excelente idea, acordó Olga. Y por la noche aquí, en el hotel, habrá concierto. ¿Quizás vayamos? ¿Concierto?, repitió Águeda. Sí, cada noche en la terraza toca un conjunto. Ayer Nicolás y yo escuchamos y bailamos, música muy agradable. Y público interesante, muchos compatriotas nuestros. ¿Nuestros? En la voz de la suegra apareció curiosidad. Sí, ayer conocí a gente muy inteligente. Un profesor madrileño con amigos. Tan educados, cultos. Águeda se animó notablemente. Como exdirectora de museo, siempre se sentía atraída hacia la gente de ciencia y cultura. ¿Profesor? ¿De qué especialidad? De estudios orientales, respondió Olga, observando atentamente la reacción de su suegra. Estudia historia de Bizancio, países árabes. Cuenta de manera muy interesante. ¡Qué fascinante!, exclamó Águeda. Saben, siempre soñé con conocer más sobre las culturas orientales. En nuestro museo había una pequeña colección de iconos bizantinos, pero nunca tuve tiempo de estudiar profundamente este tema. Olga sonrió. El anzuelo había sido tragado por el pez. El día lo pasaron tranquilamente, pasearon por el Jardín Nacional, bebieron café en acogedores cafés, observaron escaparates de tiendas de souvenirs. Águeda estaba inusualmente silenciosa, como reflexionando sobre algo importante. Hacia la noche varias veces se arregló el peinado e incluso preguntó a Olga si su vestido azul marino se veía demasiado severo. Se ve perfecta, dijo sinceramente Olga. Ese vestido le queda muy bien. El concierto comenzó a las 8:30. El conjunto interpretaba composiciones de Mikis Theodorakis y la música era realmente preciosa. Pero Olga apenas se concentraba en las melodías, toda su atención estaba fija en la mesa donde se sentaba David Jiménez con sus amigos. Allí está sentado ese profesor, dijo en voz baja a Águeda, indicando con la mirada la dirección necesaria. La suegra se volteó discretamente y examinó atentamente a David Jiménez. Olga veía cómo se sucedían las expresiones en su rostro, curiosidad, aprobación, y luego algo parecido a timidez. Realmente, hombre de aspecto inteligente, acordó en voz baja. ¿Y cómo se comporta? Con dignidad. Es viudo, añadió Olga. Contaba que su esposa murió hace 2 años, y solo ahora se decidió a viajar de nuevo. Águeda suspiró. Es difícil quedarse solo a esa edad. Lo entiendo. Olga sintió una punzada de conciencia.
Estaba usando la soledad y nostalgia de estas dos personas para sus propósitos. Pero luego pensó que, si su plan funcionaba, todos solo ganarían. Saben, dijo, como casualmente, sería interesante que hablara con él sobre arte bizantino. Usted tiene tanta experiencia rica trabajando en el museo. Ay, ¿qué dices? Agitó las manos Águeda. ¿Cómo puedo acercarme a una persona desconocida? Es impropio. ¿Por qué impropio? Se sorprendió Olga. Son compatriotas, se hospedan en el mismo hotel, escuchan el concierto. Lo más natural es conocerse. No, no, movió la cabeza la suegra. No sé cómo. En mis tiempos las damas no se presentaban primero. Olga entendió que había que actuar de otra manera. Durante el intermedio se levantó y se dirigió a la mesa de David Jiménez. Buenas noches. Lo saludó. ¿Cómo les está gustando el concierto? Oh, buenas noches, Olga. Se alegró. Maravilloso. Theodorakis es un genio. ¿Usted y su marido también están escuchando? Sí, y con mi suegra, dijo Olga. Por cierto, ella también es una persona muy interesante. Durante muchos años fue directora del Museo de Artes Populares de Madrid. Cuando le conté que usted es profesor de estudios orientales, se interesó mucho. En su museo había una colección de obras bizantinas. Los ojos de David Jiménez se iluminaron. ¿En serio? ¡Qué interesante! Las artes populares también son tradición cultural que se transmite por siglos. Y la influencia bizantina en el arte español es mi tema favorito. ¿Quizás se acerque a conocerla? Propuso Olga. Estoy segura de que tendrán de qué hablar. Con mucho gusto. Acordó David Jiménez. Olga lo condujo a su mesa, sintiéndose simultáneamente directora y aventurera. Águeda, dijo, permítame presentarle a David Jiménez, profesor de estudios orientales. David, esta es Águeda Borrego, mi suegra. Águeda se levantó de la mesa, y Olga notó cómo se ruborizó ligeramente. Mucho gusto, dijo, extendiendo la mano. Igualmente, respondió David Jiménez, estrechando delicadamente su mano. Olga me contó que trabajó en un museo. Es una profesión muy interesante. Trabajé toda la vida, confirmó Águeda. Las artes populares son nuestro patrimonio nacional. Aunque los últimos años de jubilación a veces parece que todos los conocimientos no le sirven a nadie. ¿Cómo es posible? Se indignó David Jiménez. El conocimiento es lo que nos hace humanos. Especialmente el conocimiento sobre cultura, sobre tradiciones. Cuénteme, por favor, sobre su trabajo. Y Águeda comenzó a contar. Primero tímidamente, luego cada vez más animadamente. David Jiménez escuchaba con interés sincero, hacía preguntas, compartía sus observaciones sobre la conexión entre tradiciones orientales y españolas. Olga los observaba y entendía que el plan funcionaba incluso mejor de lo que esperaba. Estas dos personas solitarias, inteligentes y cultas evidentemente habían encontrado una alma gemela. Nico, dijo en voz baja a su marido, vamos a pasear. Ellos tienen de qué hablar. Nicolás miró sorprendido a su madre, que por primera vez en muchos años se veía realmente feliz, y asintió. Cuando regresaron una hora después, Águeda y David Jiménez seguían conversando animadamente. En la mesa habían aparecido nuevas copas de vino, y en los ojos de la suegra había una chispa que Olga no había visto desde el comienzo de su conocimiento. Su maniobra estratégica había tenido éxito. Pero esto era solo el comienzo. La séptima mañana de su estancia en Grecia trajo una noticia sorprendente. Águeda apareció al desayuno no a las 8 de la mañana como de costumbre, sino a las 9:30. Y se veía completamente diferente de la habitual suegra severa. En lugar del traje de negocios llevaba un vestido beige ligero, el cabello estaba peinado más suavemente que de costumbre y en su rostro jugaba una sonrisa apenas perceptible. Buenos días, hijos, lo saludó,
sentándose en la mesita de la terraza. Perdonen el retraso, pero tengo planes para hoy. Olga y Nicolás se miraron. ¿Planes? El caso es, continuó Águeda, y en su voz sonaba una timidez inusual, que David me invitó a una excursión a Delfos. Allí se conservan monumentos asombrosos de la antigüedad y él quisiera mostrarlos a una persona que entiende de arte. Mamá, eso es maravilloso. Se alegró Nicolás. Hace tiempo que soñabas con ver Delfos. Sí, pero, Águeda se calló, ¿y ustedes qué? No puedo dejarlos solos en el viaje de luna de miel. Olga casi se ríe. ¿Cómo habían cambiado los tiempos? Águeda, dijo cálidamente, somos personas adultas. Pasaremos el día perfectamente solos y usted vaya y disfrute. Pero ¿y si necesitan algo? ¿Y si no encuentran el camino o? Mamá, la interrumpió suavemente Nicolás, nos las arreglaremos. Lo principal es que tú pases bien el tiempo. Águeda sonrió de manera juvenil, alegre. Entonces voy a prepararme. David vendrá a las 11. Cuando se fue, Nicolás miró a su esposa con sorpresa. ¿Viste? Mamá, está completamente diferente. Sí, acordó Olga. Una mujer enamorada siempre es diferente. ¿Enamorada? Repitió Nicolás. Pero si apenas se conocieron ayer. Nico, el amor no obedece horarios, sonrió Olga. Especialmente cuando se encuentran dos personas solitarias que tienen tanto en común. A las 11 de la mañana llegó un taxi al hotel, del cual salió David Jiménez. Estaba elegantemente vestido con un traje claro y llevaba en las manos un ramo de rosas blancas. Flores. Exclamó en voz baja Águeda, observando por la ventana del vestíbulo. Trajo flores. Olga veía cómo las manos de su suegra temblaban ligeramente de emoción. Como si fuera una joven que recibía ramos de admiradores. El encuentro en el vestíbulo fue conmovedor. David Jiménez galantemente ofreció la mano a Águeda, dejaron las flores en el hotel. El hombre ayudó a la dama a subir al taxi, y cuando el coche arrancó, Olga notó cómo conversaban animadamente sobre algo. ¿Qué crees que saldrá de esto?, preguntó Nicolás, abrazando a su esposa por los hombros. No lo sé, respondió honestamente Olga. Pero ambos se lo merecen. El día que pasaron a solas resultó ser exactamente como debe ser un día en la luna de miel. Desayunaron sin prisa, pasearon por los barrios antiguos de Atenas, entraron a pequeñas tiendas, compraron souvenirs. Nicolás estaba atento y bromeaba, y Olga finalmente se sintió como una joven esposa, no como participante de una competencia con su suegra. «Sabes», dijo Nicolás cuando estaban sentados en un café con vista a la Acrópolis, «estos días me han enseñado mucho. Sobre ti, sobre mamá, sobre nosotros». «¿Qué exactamente?», preguntó Olga. «Que permití demasiado tiempo que mamá manejara mi vida. Nuestra vida. Ella se acostumbró a cuidarme y yo me acostumbré a depender de ella. Pero tú eres mi esposa ahora». Olga tomó su mano. «Nico, no quiero que elijas entre mamá y yo. Solo quiero que todos tengamos nuestro lugar en esta familia. Y mamá también debe tener su propia vida», dijo pensativo Nicolás. «Quizás este profesor sea exactamente lo que necesita». Águeda y David Jiménez regresaron para la cena. Pero esta ya era una Águeda completamente diferente, sonrojada, riendo, rejuvenecida unos 10 años. «Hijos, no se imaginan qué persona tan asombrosa es», contaba entusiasmada. «Conoce tales detalles sobre historia antigua que no están en ninguna guía turística. Y qué galante, qué educado». David Jiménez sonreía apenado. «Águeda exagera. Simplemente tuve suerte de pasar el día con una interlocutora tan interesante». Durante la cena contaron sobre el templo de Apolo en Delfos, sobre los misterios antiguos, sobre los tesoros del museo. Pero Olga veía que los principales tesoros se habían encontrado el uno al otro.
Y mañana, dijo David Jiménez, si no se oponen, me gustaría mostrarle un templo asombroso y en la ciudad, talleres de joyería preciosos. Sí, por supuesto. Acordó Águeda, y luego se dio cuenta. Es decir, si los hijos no se oponen. Estamos completamente a favor, sonrió Olga. ¿Verdad, Nico? Nicolás asintió, observando con sorpresa la transformación de su madre. Esa noche, preparándose para dormir, Olga pensaba en cómo inesperadamente todo había resultado. Su plan había tenido éxito incluso mejor de lo que soñaba. Pero lo más importante, había entendido que Águeda no era un enemigo al que había que vencer. Era simplemente una mujer solitaria que había olvidado lo que significaba ser feliz. Y ahora lo recordaba. Los días restantes de su estancia en Grecia volaron como un hermoso sueño. Águeda y David Jiménez pasaban juntos cada día, explorando ruinas antiguas, visitando museos, realizando paseos románticos por las islas griegas. Y Olga y Nicolás finalmente obtuvieron su verdadero viaje de luna de miel, sin planificación constante, control y miradas a expectativas ajenas. El cambio en la suegra era asombroso y alegre. Desapareció la manera comandante, se perdió la costumbre de planificar cada minuto del tiempo ajeno y dar consejos no solicitados. En su lugar apareció suavidad, feminidad y cierta ligereza sorprendente que Olga nunca antes había visto en esta dama severa. Águeda como si se hubiera quitado la armadura de responsabilidad por todos y todo y se hubiera permitido simplemente ser una mujer feliz. Olgita, dijo Águeda en el penúltimo día de sus vacaciones, cuando estaban sentadas en un café junto al mar observando el atardecer, debo confesarte algo importante. Olga levantó cautelosamente los ojos del libro. Recién habían regresado con David Jiménez de otra excursión, esta vez a la isla de Hidra, y la suegra se veía feliz, pero algo agitada. Entiendo que me comporto como una tonta jovencita, continuó Águeda, y apareció rubor en sus mejillas. A mis 65 años enamorarme, hacer planes para el futuro. Probablemente se ve ridículo e inapropiado. ¿Por qué ridículo? Se sorprendió sinceramente Olga, dejando el libro. El amor no tiene edad. Y se ve ahora más joven y hermosa que cuando la vi por primera vez. Gracias, querida, sonrió Águeda, y en ese querida había tanta calidez como no había habido en todos los días anteriores. Pero no se trata solo de cómo me veo. El caso es que... David me pidió la mano. Olga dejó la taza de café y miró atentamente a Águeda. En sus ojos se leían simultáneamente alegría, emoción, esperanza e inseguridad. ¿Y qué respondió? Preguntó en voz baja. Dije que debía pensarlo. Consultar con la familia, Águeda se calló, mirando el mar. Entiende, Olgita, es importante para mí conocer su opinión. La tuya y la de Nicolás. Después de la muerte de mi marido viví solo para mi hijo, y ahora temo que si me caso, Nicolás se sienta traicionado u olvidado. Olga tomó a su suegra de la mano, por primera vez en todo su conocimiento fue un gesto de cercanía sincera. Águeda, dígame honestamente, ¿cómo se siente al lado de David? Soy feliz, respondió sin dudas, y sus ojos se iluminaron. No pensé que después de tantos años de soledad podría volver a sentir así. Con David recordé lo que significa ser no solo madre y guardiana del hogar, sino simplemente mujer. Se interesa por mis pensamientos, mis sentimientos, mis sueños. Me siento con él, viva. Entonces, ¿qué dudas puede haber? Sonrió Olga. Se merece la felicidad. Y Nicolás, estoy segura, solo se alegrará por usted. En ese momento se acercaron a su mesa Nicolás y David Jiménez. Los hombres conversaban seriamente sobre algo, y por el rostro de su marido Olga entendió que ya estaba al tanto de la situación. ¿Y qué, mamá? Preguntó Nicolás, sentándose al lado y abrazando cariñosamente a su madre por los hombros. ¿Tomaste la decisión tan rápido?
Águeda miró a su hijo, a su nuera, luego a David Jiménez, quien esperaba su respuesta con la emoción de un joven enamorado. Sí, dijo firme y solemnemente. Sí, David. Acepto ser su esposa. David Jiménez resplandeció y, tomando su mano, la besó galantemente. Me hace el hombre más feliz de la tierra, dijo con sentimiento sincero. A nuestra edad cada día cuenta, y no quiero perder ni un solo día sin usted a mi lado. Nos casaremos inmediatamente al regresar a Madrid, anunció Águeda. ¿Para qué postergarlo? Ya no somos niños para organizar compromisos largos y preparativos pomposos. Una ceremonia simple y hermosa en el círculo de los cercanos, y comenzaremos una nueva vida. Y la luna de miel la pasaremos en la India, añadió David Jiménez. Hace tiempo sueño con mostrar a una persona educada los templos de Khajuraho y Ellora. Allí hay ejemplos tan asombrosos de arquitectura antigua. La última noche en Grecia la celebraron todos juntos en un restaurante de Atenas, en ese mismo donde tocaba música en vivo y donde se conocieron por primera vez los futuros novios. En la mesa reinaba la atmósfera de una verdadera fiesta familiar. David Jiménez contaba historias divertidas de sus viajes por Oriente, Águeda se reía como una niña e incluso se permitió una copa de champán. Nicolás con sorpresa y alegría descubría para sí una nueva faceta de su madre, y Olga observaba este cuadro de felicidad familiar y entendía que su plan audaz había superado todas las expectativas más osadas. Saben, dijo David Jiménez, levantando la copa con vino espumoso, debo agradecer a Olga. Si no fuera por ella, Águeda y yo nunca nos habríamos conocido. Fue casualidad, respondió modestamente Olga, sintiendo cómo se sonrojaban las mejillas. No lo creo, sonrió sabiamente David Jiménez. Tengo la sensación de que alguien muy inteligente y delicado se esforzó por juntarnos. Y estoy infinitamente agradecido a esa persona. Águeda inesperadamente se rió, sonoro, juvenil. ¿Qué dicen? ¿Acaso nuestra Olgita decidió jugar a casamentera? ¡Qué romántico! Posiblemente, admitió Olga, decidiendo que era hora de ser honesta. Pero solo porque desde la primera mirada vi cómo se convenían el uno al otro. Dos personas educadas, solitarias, interesantes, ¿acaso no es el destino? Entonces brindemos por la casamentera más talentosa y visionaria del mundo, propuso Nicolás, levantando su copa. En el avión de regreso, Águeda se sentaba al lado de David Jiménez en el otro extremo del salón, y Olga y Nicolás finalmente podían hablar tranquilamente sobre todo lo que había pasado en esos asombrosos 10 días. «Sabes», dijo Nicolás, mirando por la ventanilla las nubes que pasaban, pensé que conocía bien a mi madre. Resulta que no la conocía en absoluto. O simplemente no le daba la oportunidad de ser ella misma. Simplemente había olvidado cómo era en realidad, respondió Olga. Largos años de soledad, responsabilidad por ti, trabajo, preocupaciones cotidianas. Simplemente no se permitía ser solo mujer y no únicamente madre y guardiana del hogar familiar. Y ahora se permite, dijo pensativo Nicolás. Y sabes, me gusta. Hace tiempo que no la veía tan feliz. Quizás por primera vez en 20 años. Y para nosotros ahora será más fácil, añadió Olga. Tendrá su propia vida, sus propios intereses, su propio hombre. Dejará de pensar que debe controlar cada uno de tus pasos y cada decisión nuestra. Nicolás tomó la mano de su esposa. Perdona que nuestro viaje de luna de miel comenzara tan, no estándar. Entiendo que contabas con romance solo para dos. No te disculpes, dijo sinceramente Olga. Fue el viaje más inusual, memorable y, por extraño que parezca, exitoso de mi vida. Todos encontramos lo que buscábamos, sin siquiera sospechar de ello. Un mes después del regreso de Grecia se realizó otra boda. Águeda y David Jiménez se casaron en un pequeño círculo de amigos cercanos y familiares en un acogedor restaurante con vista al río Manzanares. La novia llevaba un elegante vestido beige con joyas de perlas y el novio un clásico traje oscuro.
La ceremonia fue simple pero solemne, llena de sentimientos sinceros y deseos cálidos. En la boda Águeda se acercó a Olga. Gracias, hijita, le dijo cálidamente, abrazando a su nuera. Por todo. Por enseñarme a no temer la vida y los cambios, por regalarme a David, por convertirte en una esposa tan maravillosa para mi hijo. Gracias a usted por recibirme en la familia, respondió Olga. Y por mostrarme que el amor realmente puede llegar a cualquier edad y cambiar toda la vida. Sabes, confesó Águeda, en Grecia entendí una cosa importante. Una madre debe soltar a su hijo para que pueda ser realmente feliz. Y los hijos deben vivir su propia vida, construir sus propias familias y no cumplir planes y expectativas maternas. Palabras sabias, acordó Olga. De una mujer sabia que finalmente aprendió a escuchar su corazón, y no solo la voz del deber, añadió la recién casada. Por la noche, después de la boda, Olga y Nicolás estaban en casa, revisando fotografías del viaje griego. Mira, dijo Nicolás, mostrando una foto donde Águeda y David Jiménez estaban de pie con el fondo de ruinas antiguas, tomados de la mano, qué felices se ven. Sí, acordó Olga. Y nosotros también. ¿Crees que deberíamos ir a Grecia otra vez? Preguntó Nicolás. Solo ya nosotros dos, como verdaderos recién casados. Obligatoriamente, sonrió Olga. Pero no ahora. Que primero pase un poco de tiempo, y podremos recordar este viaje como el comienzo de nuestra verdadera vida familiar. Como el tiempo en que todos encontramos nuestra felicidad. De acuerdo, asintió Nicolás. Por cierto, mamá hoy dijo que con David planean ir a la India a estudiar templos antiguos. Imagínate, a los 65 años descubrir para sí nuevos países y culturas. Me imagino, se rió Olga. ¿Y sabes qué? Me alegra mucho que todos hayamos encontrado nuestra felicidad. Cada uno la suya, pero todos juntos. Por la ventana se ponía el sol, tiñendo el cielo madrileño de tonos cálidos rosa dorados, muy parecidos a los que observaron desde el balcón del hotel griego. Pero ahora era ya otra vida, la suya propia, feliz y llena de nuevas posibilidades. Y en algún lugar, en otro apartamento, Águeda Jiménez preparaba la cena para su marido y le contaba sobre sus planes para mañana. En su voz sonaba la alegría de una mujer que finalmente se permitió vivir la vida plena y no solo cuidar de otros. Y todos eran felices. Cada uno a su manera, pero sincera y completamente.